Estamos en una época de celebración. Tuvimos la oportunidad de ver la fiesta el domingo pasado, la vimos porque me la mandasteis. El lunes la estuvimos viendo nosotros. O sea que fue una cosa rápida. Es lo que tiene la época que nos ha tocado vivir de la ciencia, ¿no? De que inmediatamente, casi simultáneamente, te llegan las noticias. Las noticias antiguamente tardaban mucho más en llegar, pero hoy, pues, de alguna manera, pues le damos gracias a Dios por ello, porque nos enteramos, a veces nos enteramos de demasiadas cosas y nos turbamos porque no podemos solucionar ninguna de ellas. Pero también ese es un tiempo de preparación. Seguramente que os llevasteis bastante tiempo el preparar esa fiesta del domingo, preparar a los pequeños, montar el escenario, montar todos los audiovisuales para que todo saliera estupendamente. Y realmente la época de Navidad casi que es una época de esa, de preparación. Desde ahora, en este tiempo, incluso la preparación de la Navidad empieza antes. Comienzan las ciudades a poner las luces muchísimo antes. Comienzan a hablar de los turrones, de los polvorones, mucho tiempo antes de llegar la Navidad. Cada vez, cualquier día vamos a empezar a celebrar la Navidad en el mes de julio. Como esto continúe como va, vamos a llegar hasta ese momento para aprovechar al máximo el comercio. Realmente la preparación es algo muy importante. Y en las Escrituras también nos hablan de preparación, de cómo Dios preparó ese momento para ese niño que se nos da, ese hijo que se nos entrega. Dios también tuvo un tiempo de preparación. En Gálatas, el capítulo 4, versículo 4, nos habla precisamente de ese tiempo, de ese momento en que llega el apogeo de toda esa preparación. Es el clímax de la preparación que Dios ha llevado desde la eternidad. El plan de Dios no es un plan de última hora, improvisado, o un plan B, sino que es algo estudiado, meditado, reflexionado desde la eternidad. En Gálatas 4:4 el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. En griego dice to pleroma, to kromos. O sea, es la plenitud, es el momento exacto, es la recopilación de todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, la totalidad del periodo de tiempo, con la implicación de una finalización, el cronos. Llegó ese momento culminante de la preparación de Dios. Todo Él lo fue llevando hacia ese clímax y llegó ese momento culminante. En el reloj de Dios llegó la hora y en esa hora se cumplió todo aquello que Él había planeado desde la eternidad. Dios obrando y preparando con paciencia y meticulosidad la venida de Cristo a través de los años y siglos. Hay 4 hitos que de alguna manera nos muestran esa preparación de Dios a través del tiempo, desde la eternidad hasta el momento en que Jesús nace. Esos 4 hitos uno es la preparación religiosa, luego es la preparación cultural, también la preparación política y la preparación personal.
Dios intervino en todos esos sucesos en la historia. Él participó. Todo eso fue parte del plan de Dios. Dios interviniendo a través de la historia. En primer lugar, la preparación religiosa. Y cuando pienso en la preparación religiosa para la venida de Cristo, pienso en el gran dolor y sufrimiento del pueblo de Israel, del pueblo judío, durante la época del exilio en Babilonia. El dolor de la pérdida de su templo, el dolor de Jerusalén destruida, el dolor de todo lo conocido destruido y ser llevados, gran parte de la población, ser llevados en cautividad a Babilonia. De alguna manera hay un salmo que refleja la tristeza, el dolor, la aflicción de ese pueblo durante ese periodo de exilio. Es el Salmo 131, 37, donde el salmista dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún lloramos, acordándonos de Sión. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esta tragedia que vivió el pueblo de Israel en Babilonia preparó el escenario para el nacimiento de Jesús en el mundo. El texto invita a reflexionar sobre la importancia de la preparación divina y muestra cómo Dios obra en el tiempo y en las edades para cumplir su plan. En este tiempo de preparación religiosa hubieron algunos resultados a consecuencia de esa aflicción, de ese momento de angustia, de tragedia. Y uno de esos resultados, que fueron positivos, fue el monoteísmo. Sabemos exactamente cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel fue llevado en cautividad. Fue llevado en cautividad principalmente por su politeísmo, porque adoraban a otros dioses, alzando y levantando altares en los lugares altos, descuidando la adoración a Dios. Y vez tras vez el pueblo se desviaba en esa adoración. Y mira que en Deuteronomio se le decía: escucha a Israel, Jehová tu Dios uno es. Sin embargo, el pueblo constantemente se desviaba, asumía la cultura que había a su alrededor, e incluso hasta algunos de los reyes también se desviaron, llevando al propio pueblo de Israel a la idolatría. En medio de la adversidad, los judíos reflexionaron sobre su infidelidad a Dios que los llevó a ese exilio babilónico. Profetas como Isaías, Jeremías y Daniel advirtieron sobre las consecuencias de adorar a dioses ajenos. La búsqueda de lo divino es común en tiempos de sufrimiento en todas las culturas. Es en el sufrimiento cuando más nos volvemos, nos inclinamos hacia la búsqueda de Dios. Siempre me acuerdo del Salmo 23, cuando el salmista, hablando de la dirección del pastor, dice
que me conduce a lugares de delicados pastos, me conduce a aguas tranquilas, y luego a continuación dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. En la dirección del pastor entra no solo los lugares deleitosos, también entran los lugares menos deleitosos. Hace poquito se veía en la televisión la transhumancia desde los lugares de Teruel, de Aragón, bajando hacia Jaén los animales. La transhumancia. Y se veía cómo los animales tenían que caminar por unos senderos bastante complicados y difíciles, que la verdad es que me sorprendía de cómo que no se despeñaban por las veredas por las cuales iban pasando esos animales. ¿Por qué esa transhumancia? Porque los llevaban de un lugar donde posiblemente ya no había pastos o demasiado frío, y los llevaba a otro lugar más cálido y donde hubiera suficiente pastos. Pero en ese transcurso, el sufrimiento de esos animales era evidente, incluso el de los pastores, porque tenían que ir llevando el ganado, dirigiéndolo. En la dirección de Dios no solamente nos lleva a las aguas mansas y nos lleva a los ricos pastos, pero muchas veces para llevarnos a pastos mejores tenemos que caminar por valles de sombra, por lugares complicados. Y es ahí, en esos lugares, donde nos aferramos a las rodillas del pastor. Porque a veces al estar en los lugares deleitosos, al estar en los pastos delicados y al estar en las aguas tranquilas, tendemos a olvidarnos del pastor. Estamos demasiado concentrados en lo bien que vivimos, en lo bien que nos van las cosas. Cuando tenemos trabajo, cuando tenemos suficiente, pues casi que se nos olvida incluso hasta de darle las gracias a Dios por ello. Sin embargo, cuando las cosas se tornan complicadas, clamamos a Dios. Y fue en el exilio también donde el pueblo aprendió esto. Durante esos 70 años, ellos buscaron con más ahínco la presencia de Dios. Este dolor y tragedia originó la Biblia en ese periodo de la cautividad. La Biblia no como la tenemos nosotros hoy, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Lo que sí existía era la Torá, eran los profetas, eran las escrituras de los salmos y la ley. Durante el exilio babilónico, los cautivos recopilaban los documentos que registraban su herencia cultural y religiosa y reflexionaron sobre su sufrimiento causado por la desobediencia a Dios. Gran parte del canon del Antiguo Testamento fue compilado, redactado y editado en esta época de exilio. En tercer lugar, el cautiverio en Babilonia dio lugar al surgimiento de la sinagoga. Ellos querían tener un lugar donde adorar. El templo ya no existía y donde ellos estaban menos aún. El templo que estaba ubicado en Jerusalén había sido destruido y donde ellos se encontraban en ese momento, de templo nada. Era la sinagoga. El culto en Israel se centraba en el templo, pero con su destrucción los judíos necesitaban un lugar alternativo para reunirse y reflexionar. La sinagoga significa reunir o juntar. ¿Sabéis lo que significa iglesia, no? Significa lo mismo. Asamblea, convocar, reunión.
Y esa sinagoga surgió durante el exilio babilónico como un espacio de encuentro y estudio de la Torá. Es difícil para nosotros darnos cuenta de que las tragedias y tristezas de la vida pueden surgir las bendiciones que exaltan el nombre de Dios entre los hombres. A veces cuando estamos inmersos en la tragedia, cuando estamos inmersos en la aflicción y el dolor, nos cuesta trabajo ver la mano de Dios en todo eso. Incluso nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y queremos encontrar una respuesta. Respuesta muy complicada de encontrar. Esa fue la pregunta que se hacía Job, y él nunca tuvo una respuesta. Él decía, baja, hablemos, dialoguemos, conversemos, y que yo exponga mis razones y tú expongas las tuyas de por qué yo estoy pasando por esta situación. Pero en ningún momento Dios bajó para explicarle por qué estaba sufriendo. Sí bajó, pero no para darle la explicación que él buscaba, sino no para decirle, ¿eres tú capaz de hacer todo esto? ¿Eres tú capaz de darle nombre a todos esos animales? ¿Eres tú capaz de hacer? Nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios y no estamos exentos de tribulación. Fijaros una circunstancia tremenda que ocurrió durante el periodo del Nuevo Testamento, el primer mártir en el Nuevo Testamento, el primer mártir del cristianismo. ¿Se acuerdan quién fue? Esteban. Cuando le estaban apedreando, y no eran chinitas las que les tiraban, eran verdaderas piedras, grandes, piedras que pudieran manejar al lanzarlas. El dolor que le estaría sufriendo al recibir el impacto de todas esas piedras. Y sin embargo, sufriendo esos impactos, él decía, no les tengas en cuenta su pecado. En esa tragedia se encontraba un personaje presenciando aquella situación y posiblemente incluso participando en arrojar piedras. No se nos dice, pero siempre puede quedar la duda de que a lo mejor hubiera participado. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Lo dicen casi como un añadido ahí, casi pasando inadvertido, pero es una referencia muy significativa. Allí estaba Saulo, que luego se convirtió en Pablo. A continuación del sufrimiento de Esteban, se nos dice en el capítulo 8 de Hechos, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Es la primera persecución que sufren los cristianos en aquel momento. ¿Os acordáis que Jesús, antes de ascender a los cielos, Él les dio un mandato? Y Él les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la verdad es que estaban muy confortables en Jerusalén. De momento vivían muy bien, no había ningún problema con los judíos. De alguna manera los romanos incluso pensaban que el cristianismo era una secta del judaísmo, de forma que ellos no intervenían en ese momento. Y la iglesia pues se reunía tranquilamente en Jerusalén. Pero a partir del martirio de Esteban se inicia ese periodo de persecución y la iglesia es esparcida. Desde Jerusalén
parte de los miembros de esa iglesia de los creyentes son esparcidos por Judea, por Samaria, dando cumplimiento a lo que Jesús les había dicho, pero fíjense que le tienen que retorcer el brazo. Ellos por propia iniciativa no salen, sino que son obligados a salir. Es una pena, ¿verdad?, que se nos tenga que retorcer el brazo para salir y anunciar, como dice el himno, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así pues, la preparación religiosa para la venida del Señor y las experiencias del cautiverio babilónico dieron origen a una misión judía que facilitó la predicación del mensaje de Cristo en cada ciudad y comunidad del mundo civilizado. El segundo hito del cual Dios estaba preparando y que culminó con la venida de Jesucristo fue la preparación cultural. Cuando Alejandro Magno, hacia el año 350 a.C., comenzó su conquista del mundo civilizado, se llevó consigo a un maestro, a un gran filósofo, a su propio maestro, el filósofo Aristóteles, llevando la cultura griega a todo el mundo, promoviendo la filosofía, la cultura, la arquitectura, la literatura y la lengua como la cultura universal del mundo greco-romano. Fue el periodo que se llamó la helenización del mundo de aquel entonces, donde todo el esfuerzo fue conseguir que todos hablaran en griego y que todo el mundo pudiera comunicarse en griego. Es diferente de lo que está sucediendo hoy, ¿verdad?, donde cada uno quiere tener su propia lengua. En lugar de buscar una hegemonía, una forma de podernos relacionar y comunicar, tendemos más bien a la dispersión. Alejandro Magno lo que procuró es precisamente lo contrario de lo que se está buscando hoy, es de que todo el mundo pudiera entenderse, buscar una globalización, que hoy está muy de moda, ¿verdad?, la globalización, pero que más bien tendemos a la dispersión, sobre todo aquí en nuestra España. A la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió entre los 4 generales, y uno de sus generales, que luego se proclamó en el rey de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo, él encargó, según una carta que algunos dan por buena, otros dicen que es solamente una especie de tradición. La carta se llama la Carta de Aristeas, y Filadelfo encargó a Demetrio el Falero. Falero es una ciudad portuaria al sur de Atenas, y ese Demetrio era oriundo de Falero, así se llama el pueblo, y además él era el bibliotecario real en la biblioteca de Alejandría. Y Ptolomeo encargó a este tal Demetrio que fuera por todo el imperio recopilando libros, y entre esos libros también la Torá judía. Y él entonces, Ptolomeo, escribió una carta a Eleazar, el sumo sacerdote, para que buscara 6 ancianos eruditos de cada una de las tribus para que tradujeran la Torá
del hebreo al griego. Este Ptolomeo encerró a esos eruditos en celdas, cada uno, y les dio esos ejercicios, la traducción de toda la Torá, del hebreo al griego. Pero además fue casi un castigo, ¿no? Porque los encerró y hasta que no terminaran la tarea no salían de las celdas. Menos mal que hoy los maestros no hacen lo mismo. Aunque antiguamente se decía que la tortura con sangre entra. Gracias a Dios que se ha vuelto más suave. Y ya se le ha quitado esa sangría a la cultura. Pero bueno, esto fue lo que hizo este hombre, este rey, impulsar la traducción de la Torá, de las escrituras hebreas al griego. Sabemos cómo se llama esa traducción, ¿verdad? Se llama la Septuaginta. Es curioso también, es relevante, yo diría más bien que curioso, es relevante, que cuando los eruditos estos traducían del hebreo al griego y llegaban a la palabra Jehová, que aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento, ellos la tradujeron al griego como Kurios. Y Kurios, en el Nuevo Testamento, en los escritos, sobre todo del apóstol Pablo, que escribió en griego, Kurios hacía referencia a Jesús. O sea, Pablo aplicó a Jesús la misma palabra que los traductores del hebreo pasaron al griego acerca de Jehová. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, adjudicó esa palabra al propio Señor Jesucristo. Él es Kurios. Y por causa de eso los creyentes fueron perseguidos también, porque Kurios era César. Pero los cristianos no estaban dispuestos a confesar a César como Kurios. César, Kurios. El cristiano decía no. Jesús, Kurios. Jesús es el Señor, no César. Y por esta razón muchos fueron al martirio. Otro tercer hito que surgió, que fue de la preparación de Dios a través del tiempo para llevar a la culminación, a ese momento, a ese pleroma en el crono, a esa exactitud, a esa plenitud del tiempo, fue la preparación política, lo que le llamamos la Pax Romana. Antes del nacimiento de Jesús, los romanos, un pueblo guerrero de la península itálica, conquistaron regiones y formaron el imperio más grande de la época, incluso más grande que el imperio que formó Alejandro Magno, facilitando la difusión del Evangelio por medio de la Pax Romana y por la construcción de calzadas, que aún hoy tenemos vestigios de esas calzadas en España y en muchos otros lugares donde los romanos controlaron y dominaron. Aquí en Cartagena también hay todavía vestigios, todavía hay las piedras que sirvieron de calzada y el sistema postal romano. El ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, en Lucas capítulo 1, versículo 26, para anunciar a la Virgen María que iba a ser la madre de este niño predicho y preordenado. Aunque según la profecía de Miqueas, esto había sucedido 700 años antes, ya se había predicho este acontecimiento donde Jesús nacería en Belén. El tiempo se cumplió y Jesús efectivamente
nació en Belén según la profecía de Miqueas. Augusto César, que fue el que mandó hacer el edicto aquel por el cual todo el mundo fuera empadronado y cada uno tenía que ir a su ciudad natal para ser empadronado, poco sabía Augusto César que él estaba dando cumplimiento a la profecía que Miqueas había dicho 700 años antes. Dios estaba preparando el momento exacto para la venida de Jesús. Él estaba cumpliendo el mandato de Dios sin saberlo. Algunos personajes en las Escrituras dieron cumplimiento a acontecimientos que Dios ya había dicho con anterioridad. Hay uno muy significativo que es Ciro. Hay una profecía, que ahora mismo no me acuerdo, donde el Señor a través del profeta está hablando como si estuviera hablando a Ciro y diciéndole que tú eres mi Mesías, tú eres mi ungido. Cuando el profeta estaba hablando de ese modo, fue varios años antes de que Ciro hubiera nacido. Ciro todavía no había nacido y sin embargo Dios ya estaba hablando de Ciro como siendo la persona que iba a liberar a su pueblo de la esclavitud. Y de hecho fue Ciro quien liberó al pueblo. De modo que Dios es el dueño de la historia. No vamos hacia un destino ciego. Dios está ahí, manejándolo todo, controlándolo todo. Da la sensación de como si todo esto fuera hacia un caos. Pero Dios está ahí. Dios ya estuvo en otro caos. Cuando la creación del mundo había un caos, había oscuridad, había tinieblas, pero Dios quitó ese caos y puso luz, puso orden. Y Dios traerá orden a esto que parece un caos. Dios sigue siendo el dueño de la historia. La preparación para su nacimiento abarcó aspectos religiosos, culturales, políticos y por último la preparación personal. Decía Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento, cuando llegó el tiempo exacto, el momento adecuado del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el momento predeterminado por la voluntad de Dios desde la eternidad pasada. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice: la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Según entendemos nosotros, Jesucristo fue inmolado hace aproximadamente 2000 años. Sin embargo, este versículo nos dice que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, desde la eternidad ya había sido inmolado. En la mente de Dios, en el propósito de Dios, ya había tomado lugar algo que luego ocurrió en la historia, pero que en el designio de Dios, en la voluntad de Dios, en la omnipresencia, en la omnisciencia de Dios, ya había tenido lugar el sacrificio de Jesucristo. Porque el tiempo para Él no existe.
Para Él es un presente continuo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. La eternidad es simplemente una mota de agua en el océano. De modo que para Dios ya había tenido lugar lo que era el sacrificio de Jesús. Él es omnipresente y todo pasado, presente y futuro está presente ante Él. Cristo se ofreció como voluntario antes de la caída del hombre y se preparó un cuerpo para sí mismo, según dice Hebreos capítulo 10. Cada diciembre, o casi cada diciembre, dejemos la posibilidad de la duda, reponen la película Qué bello es vivir, de Frank Capra, de 1946. Un crítico de cine resaltó que la verdadera temática de la película es la amistad, mostrando cómo la familia y los amigos de George Bailey, interpretado por James Stewart, lo respaldan en su momento de necesidad. ¿Se acuerdan que George Bailey fue a un puente y estaba a punto de arrojarse desde el puente cuando un guardia llegó hasta él, salvándole de tirarse? James Stewart. Y a partir de ahí se ve cómo lo abrigan la familia, los amigos, y él se recupera. Esa frase parece captar la esencia de nuestra celebración del nacimiento de Jesús. Cuando pensábamos que estábamos solos en el mundo, Cristo vino a declarar el amor de Dios por nosotros. Dios no solo envió a su Hijo al mundo en el momento exacto, sino que también demostró su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque la celebración de la Pascua y la Navidad son eventos diferentes, ambos son parte integral de la iniciativa de Dios en su gran plan de salvación. Él se entromete en nuestro mundo, incluso cuando es inesperado y no es bienvenido. Dice que en el nacimiento hay una puerta con un rótulo que dice entrada prohibida. Y en la muerte hay otra puerta con otra inscripción que dice salida prohibida. Una entrada prohibida y una salida prohibida. Pero, habiendo esos dos límites, Dios se entromete en nuestra historia, en nuestra vida. Él entra, y fíjense qué triste, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos acompaña en nuestros momentos más difíciles. No estamos solos. El establo de Belén y la cruz del Calvario nos recuerdan que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor no esperó una invitación para entrar en nuestro mundo. Él no esperó a que nosotros lo llamáramos para Él venir. Él vino revestido de humanidad, vivió como nuestro Maestro, murió como nuestro sacrificio y resucitó de la tumba como nuestro Salvador. Jesús fue hecho semejante a sus hermanos para ser sumo sacerdote compasivo
y comprensivo para todos los necesitados de un Salvador. Nuestro hermano Santiago hablaba de que le hicieron darle a beber una bebida que mitigara el sufrimiento, que le adormeciera, de forma que él no sufriera esa agonía en toda su intensidad. Y él rehusó tomar esa pócima. Él bebió ese cáliz hasta la última gota. Cuando el ser humano sufre y llega hasta un cierto grado de sufrimiento, pierde el conocimiento. Y entonces ya, a partir de ese momento, ya no se entera del sufrimiento. Jesucristo en ningún momento perdió el conocimiento. Él sufrió toda la intensidad de ese sufrimiento hasta el punto más álgido, en toda su consciencia. Dice las Escrituras, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La presentación de Jesús como sumo sacerdote es fundamental para brindar compasión y salvación a todos los que lo necesitan. En el momento adecuado, en el preciso momento, los ángeles anunciaron a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. El nacimiento de Jesús fue un evento celestial de alegría y celebración, cumpliendo con el plan divino de salvación. Se celebró con cánticos, estrellas y en el cielo, y la alegría de todos los que recibieron la noticia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el pleroma del cronos, la plenitud del tiempo, cuando fue el momento exacto, el momento adecuado, Dios envió a su Hijo. Convergió en esa historia. Convirgieron 4 eventos significativos: la preparación religiosa, la preparación histórica, la preparación política y la preparación personal, y todas convergieron en el pleroma del tiempo, en la plenitud del tiempo. Dios tiene el control en la historia humana, y a pesar de que a veces nos resulta difícil ver su plan, debemos confiar en Él, de que Él vive y reina y se mueve para guiarnos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amado Padre,